Se supone que este video era un especial por Semana Santa, pero por motivos que no valen la pena explicar, sufrió un retraso. ¿Qué onda a todos? Aquí el TS con una serie que quería retomar hace semanas, la recopilación de creepypastas decentes y buenas. En esta ocasión las creepypastas que traigo tienen referencias a las religiones, ya que originalmente pensaba sacar el video en la semana que ya dije. Pero solo dos contienen esas referencias, solo una es una creepy normal, la cual es la primera. Espero que les guste. Sin agregar otro comentario, iniciemos. A veces quisiera no recordar, pero hay casos en que mi mente puede más que la razón. Lo que voy a escribir me sucedió en la edad de 13 años. Ahora, en mi vejez, quizás pensaran que saltearé algunos detalles, pero que mis años no los engañen, mi memoria es algo que sigue intacto, a diferencia de otras cosas. Marcos, mi mejor amigo, su primo Esteban, y yo, éramos adictos a la aventura. A nuestra corta edad, nuestros padres no aprobaban la idea de que nos metiéramos en cuevas, o en la profundidad de los bosques durante el anochecer, pero la lógica y la razón eran cosas que dejábamos atrás en nuestros viajes. Un sábado de julio, a la mañana, nos encontramos en el centro de la ciudad. Ese día sería lo que cambiaría todo. Tengo una gran noticia, dijo, esta noche visitaremos el cementerio de la ciudad. Aunque a la edad de 13 años intentaba comportarme como alguien mayor, y, por obvias razones, en alguien valiente, debía reconocer que las palabras noche y cementerio en la misma oración, no eran de mi completo agrado. Supongo que debes tener una buena razón, le contesté, de lo contrario no me arriesgaré a salir a escondidas de mi casa para que mis padres me castiguen. Estoy seguro que te gustará. Escucha, Esteban me contó de una antigua leyenda que ocurrió en ese cementerio. Se dice que, el 20 de julio de 1966, una mujer fue asesinada momentos antes de su casamiento, y que sus asesinos escondieron el cadáver en el cementerio. Ahora cada 20 de julio, exactamente a la medianoche, deambula por el cementerio, buscando el calor del amor con el que nunca pudo estar. Nadie va al cementerio en esta fecha y mucho menos a medianoche. Pero seremos los primeros, ¿qué dices? Como dije antes, la razón es algo que siempre dejaba atrás. Acepté. Así que a las 23:45, exactamente nos encontramos en el cementerio. Una niebla espesa cubría el lugar, quizás era una coincidencia. Quizás no. Debo reconocer que de los tres, yo era el que más deseaba no estar ahí. Tal vez Marcos y Esteban lo disimulaban bastante bien. Nuestra misión esa noche era simple. Cuando el reloj diera las 00, deberíamos estar ahí por unos 20 minutos mínimo. Y, como misión extra, debíamos encontrar la tumba de la difunta prometida. Para hacer nuestra tarea aún más interesante, nos separamos. Marcos por la izquierda, Esteban por el centro, yo por la derecha. La niebla, las lápidas y ese eterno silencio ambientaban perfectamente ese lugar. Cuando mi miedo empezó a desvanecerse, un sonido me perturbó. Era la alarma de mi reloj, que indicaba que eran las 00. Seguí caminando. No sé a ciencia cierta si era mi imaginación o no, pero debido al tiempo que llevé caminando tuve la sensación de que el cementerio era más grande de lo que aparentaba realmente, y me extraño no haberme encontrado con ninguno de mis dos amigos. Pasado un tiempo verifiqué el reloj, y para mi alivio, habían pasado 15 minutos desde la medianoche. Decidí dirigirme a la salida, y esperar que los otros dos me encontraran allí. Cuando me aproximaba a la salida un nuevo ruido me sorprendió, solo que esta vez no era la alarma del reloj, sino pisadas. Ya era hora de que aparecieran. Dije, ya empezaba a temer de que. Lo que vi a continuación hizo que me helara el corazón y perdiera todo rastro de valor, o por lo menos el que intentaba fingir. Dicen que los ojos son la puerta al alma. Solo que en este caso, el rostro que vi no tenía puertas, ni piel, solo un vestido de novia rasgado y una sonrisa producto de la ausencia de piel. Era un esqueleto. Acto seguido, estiro uno de sus brazos, con sus dedos esqueletos hacia mí. Pero los dedos de los esqueletos no pueden ser tan afilados, por lo menos el de uno normal, de eso estoy seguro. Tengo frío, me dijo, por tanto tiempo busqué el calor en los abrazos de mi amado, por tanto tiempo busqué por el calor de su amor. Pero esas son cosas que no están al mi alcance, aún así necesito calor. Necesito tu piel. No sé qué pasó dentro mío en ese momento, solo sé que mis piernas reaccionaron al momento justo, y eché a correr hacia la salida.
No pensé ni siquiera en si Marcos o Esteban seguirían ahí o si me estarían esperando afuera, o si quizás pudiera ser una broma cruel, aunque estaba convencido de que no. El escape pareció eterno, pero pude dar con la salida, aunque no había nadie esperándome. Aún así fui hasta mi casa, dispuesto a nunca volver por allí. La policía buscaron sus cuerpos aunque nunca fueron hallados. Incluso, al año siguiente, en la misma fecha, algunos agentes investigaron el lugar, solo para volver y decirme que no hallaron nada, ni siquiera esa difunta prometida esquelética de la que les había hablado. Esta es mi historia, y, como dije, no olvidé ningún detalle, o por lo menos conté lo más importante. El que lea esto quizás no crea esto, y hay momentos en que quisiera no creerlo también. Ese día el miedo y la desesperación se llevó a Marcos y Esteban. A veces quiero convencerme de que todo fue un sueño, pero sé perfectamente de que todo fue verdad. Para creer esta historia hay que dejar atrás a la razón, tal como lo hacíamos en nuestras aventuras. Ahora estoy viejo y débil. ¿Qué podría hacer si el cadáver volviese a aparecer? No creo que pueda correr como aquella vez. ¿Y si todavía tiene frío? ¿Y si viniera acompañada? ¿Ellos también tendrán frío? La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas que digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Fabulgetales o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás, que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes, en especial, Pinky. ¡Oh, Dios! Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva.
Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, un pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los homosexuales, o sea, los gays. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el SIDA. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su sexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno, lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir: Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera «¿Tengo que hacerlo?». Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió: «Nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta». Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo: No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Una pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios.
Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como "esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo". Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, ¿cuál era su intención? Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Cranny Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé, lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender. En el otoño de 1987, el canal de noticias local WSB Televisión 2 de Atlanta, Georgia, buscaba una forma de rellenar un hueco en su programación del domingo por la mañana. Luego de algunas solicitudes llevadas a cabo por varios dueños de negocios locales, decidieron autorizar al joven reverendo Marley Sachs a utilizar ese tiempo libre para hacer un programa de temática religiosa, el cual se estrenó el 18 de octubre sin que se le diera mucha publicidad. Se trataba de un programa religioso estándar, y consistía en el reverendo sentado en una silla enfrente de la cámara, leyendo algunos pasajes de la Biblia y discutiendo su interpretación y significado acorde a los tiempos actuales. El programa recibió una audiencia bastante razonable, por lo que continuó hasta bien entrado diciembre. Fue en ese entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas por parte de algunos de los espectadores de Palabras de Luz con el Rev. Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres, las cuales hacían vagas referencias a sensaciones incómodas que sentían cada ciertos intervalos de tiempo durante el programa. Describían la experimentación de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres, por ninguna razón discernible, estaban convencidas de que era la visualización de aquel programa lo que causaba sus síntomas. Después de 3 semanas de quejas, se determinó que esos síntomas aparecían cada intervalos de 12 minutos. El pequeño equipo del estudio revisó todas y cada una de las grabaciones, tanto de vídeo como de audio, pero no consiguieron encontrar nada fuera de lo común. Cuando se le preguntó al reverendo sobre estos incidentes, él simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, crípticamente, que algunos no pueden lidiar con la palabra de Dios. El jefe del estudio, al no poder dar explicación a estos incidentes, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia del programa se redujo considerablemente y el estudio decidió terminar con el show. El jefe del estudio decidió que sería más prudente invertir tiempo en las noticias e historias que habían tenido bastante ocupadas a las otras cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos había iniciado en noviembre, y muy pronto el número de mujeres embarazadas saludables que abortaban espontáneamente en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El Centers for Disease Control no había encontrado ninguna explicación para estos horribles sucesos. El reverendo se tomó la cancelación de su show con lo que solo podría ser descrito como una indiferencia absoluta. Cuando se le informó, no protestó, sino que meramente asintió con la cabeza. Abandonó el estudio luego de que fuese filmado el último episodio del programa, sin decir casi ninguna palabra, para luego desaparecer de la faz de la tierra. Nadie volvió a oír de él, ni su ex congregación ni ningún otro miembro de su iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el hueco con un infomercial y concentrándose en las historias de abortos espontáneos.
Un año y medio después, un trabajador interno de los estudios WSB encontró las cintas de palabras de luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material útil para un especial que los estudios planeaban hacer sobre el impacto que tenía la religión en la ciudad. La epidemia de abortos espontáneos, ahora conocida como incidente de Atlanta en los círculos médicos, había terminado 3 meses después de la cancelación del programa, y su recuerdo ya comenzaba a extinguirse de la conciencia pública. Mientras el interno revisaba las cintas, hizo un accidental y perturbador descubrimiento. Mientras trataba de detener una grabación a los 10 minutos con 45 segundos, atascó el botón para adelantar por accidente. Mientras las imágenes pasaban, intentó soltar el botón haciendo palanca con un destornillador. Una vez que tuvo éxito, la cinta se detuvo en el minuto 32 con un segundo. Casi se cayó de su silla cuando vio la imagen que aparecía congelada en la pantalla. La imagen de una cabeza putrefacta llenando todo el cuadro. Después de componerse, se movió unos cuadros hacia atrás, y luego otros hacia adelante. Se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando trucos. Continuó por el resto de la grabación y descubrió que la misma imagen aparecía cada 12 minutos. Creyendo que se trataba de una broma para el chico nuevo, le mostró las grabaciones al técnico. El técnico se mostró tan perplejo como él. Nadie había tocado las cintas desde la cancelación del show. Después de que los estudios cerraran por la noche, el interno convenció al técnico de que le ayudara revisando el resto de las grabaciones. Descubrieron que todos los otros episodios presentaban la misma horrenda anomalía. También descubrieron que a medida que el show progresaba la imagen se hacía más desagradable, viendo cómo gusanos se comían la carne suelta y la piel y cabellos parecían caerse de forma exponencial. El técnico indicó al interno que lo que ellos veían era técnicamente imposible, ya que los vídeos en sí no mostraban signos de haber sido unidos, y él mismo había estado presente en la filmación de todos y cada uno de los episodios, por lo que sabía que no podría haber habido ningún momento en donde la imagen hubiese sido insertada. Todo esto fue presentado al jefe del estudio quien, temiendo las reacciones que provocaría el poner aquello en el aire, ordenó la destrucción de todas las cintas. Les dijo al interno y al técnico que él no tenía ningún interés en saber qué era lo que estaba pasando, sino que cubrir sus culos colectivos era lo único importante ahora. Ordenó al interno y al técnico que no mencionaran nada a nadie. El técnico continuó con su vida fácilmente, recordando el incidente como una anécdota oscura y divertida, pero el interno no lo iba a olvidar fácilmente. Antes de que las cintas fueran destruidas, hizo tantas copias como pudo de las grabaciones y se las llevó para ver si podía encontrar alguna otra cosa que iluminara el misterio del origen de las imágenes. Una semana después intentó volver a convencer al técnico de que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más perturbador que las propias imágenes. Cuando las imágenes eran reproducidas juntas en orden cronológico, la boca de la cabeza decapitada parecía moverse, como si estuviese intentando formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que se deshiciera de aquellas copias y que no volviera a hablar sobre el asunto otra vez. Otra semana después, la policía respondió a una llamada del 911 hecha por una mujer mayor, de uno de los suburbios de Atlanta. Había oído unos ruidos horribles viniendo de una de las casas del vecindario, donde vivía una pareja de jóvenes. Le dijo a la operadora que la esposa estaba embarazada y que temía que algo horrible hubiese pasado. Cuando los oficiales llegaron a la escena 20 minutos después, encontraron las luces de la casa apagadas y la puerta entreabierta. Ingresaron lentamente y siguieron su camino hasta la sala de estar. En su interior encontraron a una mujer, muerta, con su abdomen abierto de un corte. La herida era irregular y había un rastro de sangre que iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo de la habitación. Allí yacía su marido, el interno del estudio, desnudo, con el cuerpo de su moribundo hijo no nacido a sus pies. En su mano sostenía la pieza de metal oxidado que había usado para destripar a su esposa. La televisión estaba encendida, reproduciendo 18 segundos de la silenciosa imagen de una cabeza en descomposición modulando palabras ininteligibles. La historia que los policías cuentan hasta hoy en día dice que, mientras era llevado fuera de su casa, el interno continuó diciendo una y otra vez, entre respiros: "La luz del Señor os llama". Muy bien, eso es todo por el día de hoy, ojalá que estas historias los hayan entretenido, ya que a mí se me hicieron muy interesantes, sobre todo las dos últimas. Antes de acabar, quiero agradecerles por seguir mirando estos vídeos, me gusta mucho que aunque pocas personas los miran, les agrade.
ya que mi propósito es entretenerlos con estas historias que valen la pena escuchar, y no otras historias que solamente dejan mucho que desear. El legado de las creepypastas. Ahora sí, nos veremos otro día. El TS se despide, nos vemos.